nuestra cuarta clase vamos a seguir desarrollando este primer tema relativo al proceso de planeación de proyectos. Para ello vamos a ver hoy en día la comunicación de las expectativas del proyecto. Este tiene 4 grandes grupos. ¿Ya? El primero podría ser considerado el alcance, el costo, la duración y la calidad. En el primero se considera el diseño, la estructura de subdivisión del proyecto, que tiene que ver con las actividades que se pueden componer por las partidas, y estas partidas a su vez están compuestas por distintas actividades. También podríamos considerar dentro del alcance la estructura de subdivisión organizacional, que es relativo a los puestos de trabajo que ocupan las personas. Es similar al organigrama. Después está considerado el costo, donde se debe considerar el presupuesto, los flujos de caja y las curvas de gasto. ¿Ya? El más conocido por nosotros, ¿cierto?, tiene que ver con el presupuesto, en donde principalmente se determina cuál es el costo que va a tener cada una de las actividades, y ello lo puedo yo resumir en una planilla, ¿cierto?, en la cual defino yo todos los materiales que voy a ocupar, todo el personal, la mano de obra, los equipos, ¿cierto?, y herramientas, y en base a ello elaboro un presupuesto. Hay que tener en cuenta también la duración que tiene cada uno de estas actividades. Esto me da paso a los planes, a los programas, y para controlar, ¿cierto?, y contrastar el avance real del proyecto con lo que yo tengo estipulado o planificado, están las curvas de avance físico. Y debo definir una calidad, la cual está definida, ¿cierto?, por las especificaciones técnicas y por un plan de calidad. Bueno, dentro de las actividades y acontecimientos, lo más importante que necesito yo llevar a cabo, lo primero, ¿cierto?, es identificar todas las actividades que yo debo desarrollar, con el fin de darle ejecución a este proyecto, y también debo definir todos los acontecimientos que son importantes. Generalmente a estos acontecimientos importantes se les llama hitos, ¿ya? También puede definirse una fecha que me puede identificar estos acontecimientos o estos eventos. Se define acontecimiento a un evento ¿cierto?, como algo que ocurre en un instante dado. ¿Ya? Esto puede ser identificado por un nombre y una fecha de ocurrencia. Por ejemplo, podríamos decir el nombre fin de la excavación, ¿ya?, y con fecha de 15 de diciembre del 2020. ¿Ya? Eso me puede definir a este acontecimiento o este evento que corresponde ya a un hito. ¿Ya? Los hitos después se ocupan para saber cómo voy respecto al avance del proyecto. La duración de un acontecimiento es despreciable frente a una actividad. ¿Qué significa esto? Que evidentemente el acontecimiento se produce quizás en un día, mientras que la actividad tenga una duración mucho mayor. Por ejemplo, no sé, por decir algo, la excavación puede durar un mes, ¿ya? Por decirles un ejemplo solamente.
Por eso dice acá que es despreciable la duración de un acontecimiento frente a la duración que tiene una actividad. Un acontecimiento está asociado a una actividad o también a un conjunto de ellas. Esto depende de lo relevante que sea para yo generar un control. Generalmente, un acontecimiento se usa como un punto de referencia o un punto de control, siendo denominados estos puntos, ¿cierto? O estas referencias, son llamados hitos, ya un poco lo que les adelantaba. Una actividad es una pieza reconocible de trabajo, la cual tiene un comienzo y un fin bien determinado o bien definido. ¿Ya? Entonces se puede decir que la etapa de la instalación de baños, no sé, estoy especulando, comienza el 1 de octubre y termina el 9 de octubre. ¿Ya? A eso se refiere que todas estas actividades al final dan paso, por ejemplo, a un subsistema mayor, que puede ser la instalación de obras básicas, ¿ya? O obras preliminares. Cada actividad en particular tiene características propias y diferentes, las cuales pueden subdividirse en atributos, ¿ya? Estos atributos pueden ser de forma cuantitativa, o sea, que son medibles, y hay otros atributos que son no medibles, o sea, cualitativos. Pero de todos modos, sirven para identificar dicha actividad. Entonces, ojo, cuantitativo tiene que ver con medir, ¿cierto? Cuantificar, darle algún valor que yo pueda medir. Y cualitativo no se puede medir, sino que son atributos, son adjetivos que me sirven para identificar la actividad. Bueno, dentro de estas actividades y acontecimientos, ¿cierto? Aquí se plantea que la actividad se define en base a algunos atributos cualitativos y cuantitativos. Recuerden, es más fácil, para mí por lo menos, identificar el cuantitativo, que tiene que ver con medir, que el cualitativo, que tiene que ver con un adjetivo o una cualidad que tenga la actividad que estamos nosotros analizando. Los principales atributos cuantitativos que tienen estas actividades son la duración estimada, las fechas, tanto de inicio como de término, el porcentaje de avance teórico, el costo estimado y los recursos. ¿Ya? Cada uno de estos puntos corresponde a atributos cuantitativos. Entonces, por ejemplo, la duración estimada va a corresponder al periodo de tiempo que se le asigna a una actividad. Las fechas, tanto de inicio como de término, corresponden a dos eventos, los cuales delimitan entre qué fechas debe realizarse esta actividad. El porcentaje de avance teórico de una actividad es un porcentaje que representa el nivel de logro en base a una fecha de control de acuerdo al programa que se elaboró originalmente, ¿ya? Esto evidentemente se contrarresta con el avance físico, ¿ya? Esa es la relación que yo puedo sacar. El costo es lo que a mí eh, me,
chuta, no quiero ocupar la misma palabra, pero el costo corresponde al valor, ¿cierto? O al cálculo relativo al presupuesto que se lleva de esa actividad en particular, ¿ya? Y los recursos van a corresponder a la mano de obra, los materiales y los equipos para cada una de estas actividades. Esto da paso, ¿cierto? A un presupuesto, ¿ya? Bien. Vimos entonces los cuantitativos, los cuales se pueden medir. Vamos ahora con los principales atributos cualitativos. Dentro de estos atributos están el nombre, la descripción del trabajo. Se le puede asociar a cada una de estas actividades un número o un código, y también se puede asociar a un calendario de trabajo, ¿ya? Entonces, cada una de estos atributos cualitativos tiene que ver con el primero, identificar de manera clara y fácil la actividad que se va a desarrollar, ¿ya? La idea es que sea lo más clara posible con la idea de no confundirla con otra actividad, ¿ya? Por eso es necesario buscar un nombre adecuado. La descripción del trabajo, esto tiene que ver con que cada actividad que se va a desarrollar, necesito yo darle un detalle, ¿ya? Al trabajo que se necesita elaborar, con el fin de complementar, ¿cierto?, la información. Lo bueno sería incluir algunos eventos importantes, como el inicio y el fin de las mismas. En la descripción del trabajo está también el número o código que me sirve para identificar una actividad en particular. De esta forma puedo relacionar yo grupos o, como dice acá también, partidas de trabajo, ¿ya? Si se fijan, uno puede dar distintos códigos o numeración, generalmente 1.1, ¿cierto? Como vimos en el ejemplo, en el primer ejemplo de la bicicleta, estaba la bicicleta como sistema y se le asocia el número 1. Después había un subsistema, como por ejemplo el cuerpo, por decir algo, y ese era 1.1, y este cuerpo se conformaba de la horquilla, qué sé yo, ya. Esa era la idea de el número código para ir asociándolo a un subsistema, ya. De forma análoga se puede llevar a cabo con una obra, y uno podría colocar eh, terminaciones, ¿cierto? Que sería el código, por decir algo, 1.6. Después 1.61 corresponde a pintura, 1.62 correspondería, no sé, al cierre, ¿cierto? Perimetral, etcétera, ¿ya? Y calendario de trabajo, aquí se debe determinar el tipo de calendario que se va a usar para cada actividad, lo cual tiene que ver con el horario, ¿ya?, en el cual se va a desarrollar. Por ejemplo, hay lugares que, para que no demore el proceso, se trabaja de lunes a domingo, como en el hormigonado, ¿ya? O hay algunas etapas en que se trabaja de lunes a viernes solamente, ¿ya? Y eso tiene que ver con el calendario de trabajo, ¿ya? Pueden encontrarse distintos tipos de calendario. Todas las actividades, ¿cierto?, las podemos nosotros clasificar, y generalmente en un proyecto deben realizarse muchísimas actividades. Por ello, es necesario que podamos clasificarlas. Las clasificaciones más comunes son por medio o según su comportamiento o su estado. Bueno, el comportamiento
tiene que ver cómo se ha desenvuelto, ¿cierto?, la actividad, y el estado tiene que ver con el avance que tiene cada una de las actividades. Bueno, aquí se detalla un poco de mejor forma, ¿cierto?, la clasificación según comportamiento, en donde hay actividades de desarrollo continuo, ¿ya? Estas son aquellas que una vez iniciadas no tienen contemplada una detención en la ejecución. Ya, por ejemplo, se da acá el endurecimiento de hormigón. Ya no podemos detenernos porque evidentemente se nos va a echar a perder el material que tenemos que ocupar. Hay actividades también de desarrollo discontinuo, las cuales son actividades tales como las instalaciones en una edificación, ya sea la instalación eléctrica, la instalación de gas, la instalación de agua, etc. Hay actividades también que son periódicas, como por ejemplo las actividades de mantenimiento o de limpieza. Y hay actividades que son mutuamente excluyentes, son aquellas que su ejecución implica que no se puede estar realizando otra tarea. Ya, por ejemplo, el hormigonado o la enfierradura. Según el Estado, tiene que ver, ¿cierto?, con el avance que tiene. Podemos clasificar una actividad programada, la cual se encuentra dentro del programa, pero aún no ha comenzado. ¿Ya? Segundo está la actividad en proceso, las cuales evidentemente ya comenzaron, ¿cierto? Son todas aquellas actividades que están ejecutándose, pero aún no se completan, ¿ya? Entonces tienen asociado un porcentaje de avance. Y están las últimas dos actividades que son relativas a actividades paralizadas, lo cual significa que dicha actividad está en proceso, pero ha debido detenerse. Puede ser una detención programada o por algún imprevisto, ¿cierto? Por ejemplo, un accidente. Y la actividad terminada es aquella que completó el 100% de avance y se detuvo por haberse finalizado. Bien, y aquí tenemos el ejemplo de una actividad en particular, ¿ya? En donde se presentan los atributos cualitativos y también se presentan atributos cuantitativos. Ya, lo más importante tiene que ver con el nombre de la actividad, en base al nombre, ¿cierto?, que en este caso corresponde a la demolición de acera. Se le asocia un código de identificación que está expuesto acá, el 0210. Hay un calendario de trabajo en el cual se desarrolla esta actividad, que en este caso dice que es de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes, y está programada por una fecha en particular, como la del 4 de marzo. Ojo, que son estos los atributos cualitativos, ¿ya? Que dan alguna característica de la actividad en particular. Y están los atributos cuantitativos relativos a la duración de la actividad, que en este caso dice que va a demorar 2 días. Hay una fecha de inicio y una fecha de término, del 4 al 5 de marzo, y tiene algunos recursos asociados. Para desarrollar esta actividad se consideraron 2 jornales, 2 martillos neumáticos y un chuzo. Y evidentemente, como último atributo cuantitativo, está el costo, ¿ya? En base a los 2 jornales
los 2 martillos neumáticos, el chuzo, seguramente las leyes sociales, ¿cierto? Y eso a nosotros nos va a arrojar un costo que en este caso, como ejemplo, arroja de 57.865 pesos. Entonces así, de esta forma, se pueden especificar todas las actividades que están relacionadas con una obra en particular. En este caso, se expuso la demolición de acera. Evidentemente, hay restricciones entre actividades. Estas restricciones tienen que ver con los diferentes tipos de actividades que se van a desarrollar, ¿ya? Entonces, hay distintos tipos de restricciones y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle con el diagrama de flecha que nos va a permitir a nosotros relacionar estas actividades y también considerar estas restricciones. Ya lo vamos a ver más en detalle, pero tomemos en cuenta que hay distintos tipos de restricciones que determinan las relaciones entre las actividades. Y estas actividades deben cumplirse o deben irse desarrollando de acuerdo a una secuencia de ejecución entre ellas. Entre las más importantes, entre las restricciones, ¿cierto? Más importantes, podemos nombrar las restricciones físicas o técnicas de seguridad por recursos, administrativas, ambientales y finalmente por oportunidad de inversión. ¿Ya? Las restricciones físicas dependen del método de trabajo adoptado. ¿Ya? Entonces, me debo yo hacer algunas preguntas para determinar efectivamente si corresponde a una restricción de tipo físico o técnico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las actividades precedentes a la actividad que yo estoy desarrollando? ¿Qué actividades deben seguir a esta actividad? ¿Y qué actividades pueden realizarse de forma simultánea? Estas 3 preguntas nos sirven a nosotros para poder definir un orden de precedencia. ¿Ya? Con ese orden de precedencia, yo voy a poder construir un diagrama en el cual voy a tener todas mis actividades y les voy a dar un orden. Entonces voy a obtener una ruta crítica que va a definir finalmente cuánto va a demorar el desarrollar el proyecto como tal, compuesto por las distintas actividades que tengo consideradas. Hay restricciones también de seguridad, ya sea por el uso de explosivos, por el peligro de derrumbes, por trabajos en sectores peligrosos, etcétera. ¿Ya? Esas son restricciones de tipo de seguridad. Hay restricciones por recursos, ya que los materiales y o maquinarias disponibles son limitados. Entonces, posiblemente las personas que comiencen con una actividad deban continuar con otra, ¿ya? Y debo esperar que dichas personas terminen con las actividades que se les dispuso para poder comenzar con las siguientes, ¿ya? Eso tiene que ver, ¿cierto?, con la disponibilidad de mano de obra. Hay también restricciones de tipo administrativas, como por ejemplo, hay empresas que tienen un reglamento en cuanto al límite de horas extra, ¿ya? Entonces, por decir algo, no pueden hacer más de 10 horas extra durante la semana, ¿ya? Entonces, se limitan en base a su reglamento interno. Hay restricciones también que se dan de tipo ambiental, ya sea por el clima, las características que presenta el lugar, la flora y fauna existentes, etc. ¿Ya? Y finalmente se consideran también restricciones por oportunidad de inversión.
que esto me imagino como una mejora de un proyecto, ¿ya? Bueno, a partir de este análisis de las restricciones y de la secuencia, es posible llevar a cabo una lista de todas las actividades y relacionarlas de acuerdo a sus precedencias. Una vez que se finalice este análisis, se pueden graficar las relaciones de las actividades para generar un plan de trabajo que tiene una forma al final. Lo puse por acá al fondo. El plan de trabajo, bueno, tiene una idea así, ¿ya? Esto podríamos considerarlo nosotros como el diagrama de flechas, donde cada uno de estos círculos corresponde a, en este caso, a un evento o a hitos, y entre cada hito, cada una de esas flechas representa una actividad, ¿ya? Ese es el diagrama de la flecha, y en base a un análisis que vamos a aplicar un poco más adelante, vamos a poder definir una ruta crítica si es que el proyecto, ¿cierto?, se va por este camino, ya se puede ir por este del centro o se puede ir por este de abajo. La idea de esto es definir un tiempo en el cual dure el proyecto contemplado por todas las actividades que se consideraron. Bien. Entonces quedamos en las restricciones entre actividades. Acá. Bueno, cuando uno lleva a cabo este análisis relativo a las restricciones que presentan cada una de estas actividades y la secuencia que deben tener, se puede determinar las precedencias. Posterior a ello, se puede hacer un gráfico en el cual se van a relacionar todas estas actividades y se genera un plan de trabajo. En base a las estimaciones de costo y tiempo de las actividades, la mayor dificultad que se presenta a la hora de planificar es la falta de información. ¿Por qué? Porque uno no puede considerar todos los eventos que se pueden dar. Ya puede que ocurra un accidente y evidentemente se alargue la faena. Entonces, en esta etapa, lo más difícil es saber lo que va a pasar, ¿ya? Entonces, hay cosas que uno no tiene contempladas y necesito llevar a cabo una replanificación producto de un evento en particular. Entonces, nos vemos obligados a realizar una estimación, ¿cierto?, en base a esta planificación, una estimación de los costos y de la duración que van a tener las actividades. Déjenme revisar. Ya. Ya, me voy a extender un poquito más, pero voy a terminar un poquito antes, ¿ya? Que se recomienda solamente que estemos una hora, pero para no perder tanto la idea, voy a continuar. Me voy a pasar un poquito de la hora, pero voy a terminar la clase un tanto antes, ¿ya? Para no perder la idea, ya que nos quedan no muchas diapositivas que revisar. Bien, respecto a las estimaciones de costo y tiempo que tienen las actividades, una estimación no es nada más que la proyección del valor de un parámetro relevante de un proyecto. Esta está ponderada e influenciada por información objetiva y también subjetiva que se tenga del proyecto. Para llevar a cabo una estimación,
necesito yo revisar la bibliografía o ver algún proyecto similar para tener una estimación adecuada respecto a cuánto va a tomar, cuánto tiempo va a tomar una actividad en particular o cuál es el costo, ¿cierto?, que tuvo en dicho proyecto. Entonces se basa la calidad que tiene esta estimación, se basa principalmente en la experiencia que tenga el planificador, en base, ¿cierto?, a los datos de antiguos proyectos o a la información que éste disponga. El tiempo que yo empleo en estimar y la precisión que se obtenga en la estimación son directamente proporcionales al costo que me lleva a cabo el, el estimar, ¿cierto? E inversamente proporcionales al costo que pueda incurrir por una mala estimación. Entonces acá se presenta un diagrama en donde se expone el costo de la estimación a un costado izquierdo, ¿cierto? En el eje de las Y o de las ordenadas, y en el eje de las abscisas se define el tiempo dedicado a la estimación. Denme un minuto, a ver. Denme un minutito, voy a responder una llamada urgente y retomo al tiro.
Ya muchachos, perdón, sorry. Pero en la presencialidad, por ejemplo, uno puede salir de la sala, ¿cierto? Y hacer este break pequeño. Ya, sorry. Completemos la idea. Que tenemos acá. Ya. Bien, quedamos en este gráfico, ¿cierto? En donde se presentan los costos de la estimación. Está en la curva, ¿cierto? Que se presenta como de forma exponencial o que aumenta. En esta que estamos acá, el costo de la estimación propiamente tal. ¿Ya? Y la otra curva que se presenta al costado derecho, que a medida que va aumentando el tiempo, esta disminuye, tiene que ver con el costo por errores en la estimación. ¿Ya? Entonces, para determinar un costo óptimo, debo yo estimar un tiempo en el cual la suma de estas dos curvas, la suma de estos dos costos, ¿cierto? Sea el menor punto posible, un vértice, ¿ya? Y eso se da en un tiempo específico. Justamente cuando las curvas del costo de la estimación y el costo por estos errores que se pueden producir se intersectan y me define a mí un tiempo dedicado a la estimación en el cual es el tiempo óptimo en base al menor costo posible. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, si me demoro más, evidentemente el costo va a aumentar y si me demoro menos, el costo también va a aumentar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque seguramente haya un error en la estimación que yo estoy haciendo y se produzca esta diferencia respecto a este costo óptimo. ¿Ya? Bien. Bueno, acá vamos a ver la división de las estimaciones, las cuales se detallan principalmente en estos cuatro grupos. El primero tiene que ver con las estimaciones respecto al orden de magnitud, que generalmente son realizadas como parte de un análisis de factibilidad del proyecto. ¿Ya? Orden de magnitud tiene que ver con el contrastar, ¿cierto? O el definir más o menos cuánto yo voy a invertir. ¿Ya? No es lo mismo invertir 1000 que invertir 1.000.000. ¿Ya? Entonces a eso se refiere respecto al orden de magnitud. Después hay una estimación un tanto más profunda, ¿cierto? Relativa a la estimación conceptual, la cual es utilizada por el dueño del proyecto y sirve para determinar el presupuesto del mismo y tomar otras decisiones tempranas. También está la estimación detallada o una estimación preliminar, la cual se basa en una medición de las cantidades y una vez que se cuenta con el diseño detallado, casi completo. ¿Ya? Y finalmente está la estimación definitiva, la cual es una actualización de la estimación detallada con énfasis en los costos actuales más que en los costos que se proyectaron. Entonces, la estimación detallada, ¿cierto? Es sumamente importante ya que me da paso a la estimación definitiva. Y algunos valores estimados de la exactitud que se espera respecto a este tipo de estimación. La estimación que vimos recientemente, tipo 4 o definitiva, tiene que ver con un porcentaje de ingeniería desarrollado aproximadamente un 40% y puede presentar contingencias
alrededor de un 8%. Por ende, la exactitud de la estimación varía entre más o menos un 5 o un 10%. Ya esta es la mejor estimación que se puede llevar a cabo. Y así vamos nosotros haciendo estimaciones un poco menos detalladas o un poco menos profundas y van impactando, ¿cierto?, en base a la ingeniería desarrollada, que la preliminar respecto a la ingeniería desarrollada asciende a un 12% y las contingencias que se pueden presentar también ascienden a un 12%. Y aquí la exactitud que tiene la estimación, que tiene que ver con la estimación preliminar, tiene una variación más o menos entre un 10 y un 20%. Y vámonos del orden de magnitud, que sería el primer tipo de estimación que uno lleva a desarrollar, en donde la ingeniería desarrollada tan solo tiene un 2% de desarrollo, ¿cierto? Las contingencias probables ascienden a un 20% y la exactitud de este tipo de estimación oscila entre un 30 y un 50% de exactitud. ¿Ya? Entonces, es una exactitud bien baja. Respecto a la estimación del costo de un proyecto, debemos considerar los distintos costos que están asociados. Por ejemplo, están los costos generales indirectos, los cuales son aquellos gastos en que se incurre por la materialización de un proyecto, pero no directamente asociados a una actividad específica, ¿ya? Tiene que ver actividades específicas de la obra. Está también el ítem relativo a los gastos generales de oficina, que tiene que ver con los costos de administración de la empresa, los gastos de la oficina, etc. Se considera también dentro de la estimación del costo de un proyecto los costos indirectos de obra. Por ejemplo, está la administración de la obra, los administrativos que participan en ella, etc. Están ya los costos directos, que en base a una estimación realizada por el contratista, ve cuánto le va a costar cada una de las partidas en base a los materiales, las manos de obras, los equipos e incluso los subcontratos directamente asociados a ciertas actividades de construcción. Y finalmente están los costos indirectos de obra, los cuales, al aumentar la duración del proyecto, estos se presentan al aumentar la duración del proyecto, y mientras que los costos directos de obra van disminuyendo. O sea, son como inversamente proporcionales. Mientras unos aumentan, los otros disminuyen. Y aquí se presenta una tabla con los costos tanto de materiales, mano de obra, equipos de construcción y subcontratos. Eso es lo que se debe considerar a la hora de estimar el costo total, ¿cierto?, de un proyecto. Dentro de los costos de los materiales, aparte de los materiales, están los consumos, las cantidades, que eso se puede determinar en base a la cubicación. También se consideran las pérdidas, ¿cierto? Hay un porcentaje ahí que uno agrega. Está relacionado también al precio unitario, ya sea del flete, que sería como el transporte del material, y también en el caso eventual que nosotros compremos, por ejemplo, armazones de enferradura, ya se le agrega un IVA. También está el IVA que se le ingresa al presupuesto propiamente tal, ¿ya? Porque se calcula, ¿cierto? Si mal no recuerdan,
se calcula un neto y después de ese neto se le agrega el impuesto al valor agregado. Están los costos de mano de obra, los cuales tienen que ver con el tipo de trabajo, el volumen relativo a la colocación o labores asociadas o auxiliares. También está considerado la productividad o el rendimiento que tiene dicha mano de obra y el costo unitario, ya sea por unidad o trato o al día. Respecto a los costos de equipos, hay que tener en cuenta el volumen de trabajo, la productividad o el rendimiento que tienen estos equipos, el costo por hora de dicho equipo y también hay que considerar al operador que maneja dicho equipo. Y por último, anexo, está los costos por concepto de subcontrato, los cuales se basan en una propuesta o en una negociación directa. En base a todos estos costos o distintos costos, se puede estimar el costo total, ¿cierto?, de un proyecto. Y finalmente vamos a ver el programa maestro, que en la obra, ¿cierto?, en la construcción o en este proyecto en particular, es el programa más importante que dispone el administrador del proyecto, ¿ya? Principalmente está enfocado a determinar algunas variables como el alcance que tiene el proyecto, el plazo y el costo. Dicho programa contempla el proyecto en su totalidad. Significa que muestra el objetivo o el producto final del proyecto y los productos intermedios que yo necesito alcanzar para lograrlo. Al tener una visión común de los logros del proyecto, se permite controlar la evolución del alcance de todos los participantes. El programa maestro cuenta con elementos tangibles de control asociados a los logros del proyecto. Ya estos se pueden definir por medio de los hitos, ¿ya? Tal como lo adelanto un poco, ¿cierto? Este programa de hitos reúne todos los acontecimientos clave de un proyecto. El programa maestro tiene un carácter de tipo general y permite proporcionar una información a todos los agentes que participan del proyecto. ¿Ya? Y como se adelantó un poco, esto puede ser considerado, ¿cierto?, como un programa maestro, en donde los hitos son usados como puntos de referencia o de control, ¿ya? Y las actividades son cada uno de los caminos o de estas flechas que se relacionan entre sí. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más con detalle, ¿cierto? Con distintas actividades y con la precedencia que tienen cada una de ellas para que ustedes posteriormente puedan formar un diagrama como este en base solamente a la precedencia y a la secuencia que se necesita llevar a cabo para cumplir con las actividades del proyecto. Cada uno de estos hitos representa un objetivo a cumplir, ¿ya? Y para ello es necesario llegar a la meta del proyecto. Para cumplir cada uno de estos hitos, se debe completar un conjunto de actividades, las cuales pueden estar asociadas a algún departamento o alguna persona en la organización. Y cada hito debe tener una fecha planeada de cumplimiento. Entonces aquí se presenta un plan de hitos en donde se estima una fecha planeada y en este plan de hitos tiene que ver con 4 grandes puntos, los cuales están asociados al proyecto en particular, al proyecto general, que son P1, P2, P3 y P4,
los cuales definen el alcance de este proyecto, un diseño básico, un diseño detallado y un proyecto terminado. Después, si nos vamos a la columna de producción, también tenemos, en este caso, PU 1, 2, 3 y 4, los cuales son relativos al procedimiento de producción acordado, la producción iniciada, la primera etapa de producción cumplida y la producción terminada. Respecto a la organización, también tenemos 4 hitos importantes, o 1, o 2, o 3 y o 4, los cuales están enfocados al personal asignado, a la organización y responsabilidades definidas. El tercero tiene que ver con el personal capacitado en nueva tecnología y el cuarto con personal reintegrado a pensiones iniciales. Y de forma análoga, ¿cierto? Está considerado también el hito referente a la tecnología, en donde primero se selecciona la tecnología que se va a emplear. En segundo, que sería referente al T2, se adquiere dicha tecnología y en T3 se aplican procedimientos terminados y aprobados. Ya este es un plan de hitos que están asociados a distintos ámbitos, ya sea al proyecto en particular, ¿cierto? De forma general, a la producción, a la organización y a la tecnología. ¿Ya? Y ahí se describe, ¿cierto?, cada una de las actividades del proyecto en particular. Así que con eso quiero dar por concluido, ¿cierto?, la clase de hoy con este ejemplo del plan de hitos, donde se presenta, ¿cierto?, el proyecto de forma macro y cómo estos hitos van influyendo en el desarrollo del proyecto y se estiman también algunas fechas, ¿ya? Donde dice fecha planeada es donde yo proyecto o planifico las fechas en las cuales se van a lograr todos estos hitos, que pueden ser también puntos de control. Así que eso es todo por hoy. Bueno, como último aspecto, ¿cierto? Está este de los antecedentes generales que debe considerar un planificador. Tiene que ver no solamente con las expectativas, sino también con la forma en que serán comunicadas a todos los miembros del equipo. Y estas expectativas están alineadas con los objetivos del proyecto en función al contenido, al trabajo, al costo, al plazo y a la calidad. Sé que son hartos conceptos que hay que asociar, pero preferí pasar todo de una vez para que no nos costara retomar la idea una vez que retomáramos del break. ¿Ya? Así que, perdón si es que fue muy larga. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar la lista y voy a terminar de grabar. Tú detienes la grabación.